Saludos, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, a todos mis hermanos en Cristo Jesús, a toda la familia celestial, a todos los que son de arriba, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Le doy gracias a nuestro Padre que me esté permitiendo, a los pocos que dan un seguimiento, que me permita expresar su bendita palabra con todo temor reverente ante Dios, a cada palabra y a cada enseñanza que estamos viendo. Me pongo a los pies de Cristo, me pongo a los pies de usted como un siervo y prosigamos con la enseñanza número 19, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer en la enseñanza número 18 nos quedamos en el capítulo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo, por misericordia de Dios, da testimonio al mundo de que Él es la luz del mundo, que recuerde que en la enseñanza pasada vimos que el planeta Tierra y todos los seres humanos, desde que entró el pecado, entraron las tinieblas, entró la oscuridad, entró la noche, y así Satanás, el adversario de Dios, tuvo el imperio durante siglos hasta que Cristo Jesús nos regresó lo que Adán y Eva perdieron: la luz, la vista, para poder ver el camino y para poder ver las cosas espirituales y no juzgar cosas ligeras ni a la vista, como estábamos viendo ayer. Así que seguimos en el 8 y el versículo que sigue es el 16. Dice: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El juicio es el consejo, el camino, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a dar mediante el Padre. Aquí en este versículo, cuando dice mi juicio es verdadero y no soy yo solo, es que Cristo Jesús fue un cuerpo, un tabernáculo para que habitara Dios dentro de él y Dios rogara por medio de Cristo Jesús, porque en todo momento nuestro Señor Rey, nuestro Señor Jesucristo, da testimonio que las palabras no eran de Él, que las palabras eran de Dios, y Dios en todo momento estuvo con su Hijo Jesucristo tratando, y sigue todavía tratando de reconciliar a los que estábamos dispersos, a los que estábamos extraviados. Entonces dice: no soy yo solo, sino yo y el que me envió. El Padre está hablando de Cristo y del Padre, porque esto que vamos a ver es muy importante. Dice: y en vuestra ley de Moisés está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Así, en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, Dios permitió en el tiempo de los jueces, cuando se juzgaba al pueblo, que cuando hubiera pecado o cuando hubiera alguien que hiciera el bien, por el testimonio, no de una persona porque no valía, tenían que haber mínimo 2 personas o 3 para ir a dar testimonio de alguna obra que un judío hiciera, fuera buena o sea mala, para poderlo juzgar. Así estaba escrito en la ley. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo dice 2, aquí hay 2 que están dando testimonio, y si en su ley dice que si hay 2 que den testimonio, lo crean, porque el que está dando testimonio es el Padre. El Padre dio testimonio de Cristo Jesús en todo el Antiguo Testamento, porque la palabra en Hebreos 9:27 nos dice que está viva, que la palabra es viva, que son los labios de Dios. Entonces, Dios dio testimonio por medio de los profetas de su Hijo, y Cristo, que era un judío también, en ese momento que era el Hijo de Dios, estaba dando testimonio de Él mismo.
para que creyeran. Decía, apliquen la ley. Pero sabemos que este pueblo, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús vino, era un pueblo pecador que no practicaba la ley, se jactaban de tener la ley, pero no la hacían. Eran hipócritas, como esta también no la llevaban a cabo. Dice en el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que aquí estamos hablando siempre de dos, el Padre y Cristo Jesús. Que también recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que siempre que venimos a la palabra es Dios, si es que nos bautizamos conforme a su bendita palabra y si es que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y cuando venimos a la palabra son dos los que nos están dando testimonio a nuestro espíritu y a nuestra persona para que podamos creer en toda esta bendita palabra. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también conocerías a mi Padre. Este versículo es muy importante para meditarlo. Nadie puede conocer a Dios si no conoce primero a Cristo. Porque Cristo, el primogénito, el unigénito, al que Dios dio por nombre para Salvador y al que dijo Dios a él escuchen, porque Él tiene palabras de vida eterna. Si no creemos en Cristo, y recuerde, bendito pueblo de Dios, el creer no es venir a escuchar y decir amén. No. El creer es venir a escuchar y hacer la acción. Yo siempre le he recordado un versículo bíblico, hay muchos, claro, en donde dice, oh cristiano, tú, quien quieras que sea, muéstrame tu cristianismo sin obras y yo te mostraré mi cristianismo por obras, en la cruz, crucificado, totalmente entregado a Dios. Entonces, la fe es por obras. Entonces aquí está diciendo en este versículo que para poder conocer a Cristo, para poder conocer a Dios, se necesita primero conocer a Cristo. Se necesita primero creer en Él. Porque el conocimiento me lo da en cuanto yo creo y empiezo a practicar la palabra del Rey, de Cristo Jesús, el premio, la honra, la herencia que Dios y Cristo Jesús nos han dado es conocer al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra, y poder dar testimonio del lado de la ira, del lado del amor y del verdadero consejo de Dios. Bien, entonces dice, si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Entonces, para conocer a Cristo hay que creerle, hay que hacer los mandamientos desde el momento en que nos habló de la cruz, desde el momento en que nos habló del bautizo, desde el momento en que nos habló de amarlo por sobre todas las cosas, y uno, vuelvo a repetir, una herencia, una riqueza por ser obediente, es poder tener el conocimiento de conocer también a Dios. Pero primeramente se tiene que conocer a Cristo. Entonces, estos, como no creían en Cristo, no lo conocían, como no hacían la palabra y no hacían el consejo, por lógica no conocían a Cristo, y por lógica también, por lo que estamos viendo, aunque se dijeran sumos sacerdotes, aunque se dijeran que conocían a Dios y predicaban en el templo, no conocían a Dios. Dice en el 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Era en el templo. Ahí en el templo se daban estas ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Recuerda que había subido a la fiesta
de los tabernáculos. Recuerde que sus hermanos le decían que subiera y recuerde que Cristo Jesús estuvo en medio predicando la bendita palabra y que gracias a Dios todo este fruto y todo este amor, hubo gente, hubo judíos que creyeron, hubo otros no creyeron la mayoría, pero hubo un fruto que creyeron. Pero no lo aprendieron porque todavía no había llegado su hora. Recuerde que ayer, en la enseñanza número 18, vimos nosotros que cuando le preguntaron a los alguaciles que por qué no lo habían aprendido si a eso los habían mandado, y que predicaba abiertamente en el templo, los alguaciles le dijeron, es que ningún hombre había hablado como este, y se enojaron los fariseos. Pero realmente recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todo procede de la mano de Dios, de la mano del Creador. Bueno, versículo 21, dice la bendita palabra de Dios. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Todas estas enseñanzas que nos deja Dios, recuerde que la palabra es viva, no son historia. Los hombres que estaban aquí escuchando ya no están. La palabra está viva. Cristo Jesús dijo que no pasaría la palabra sin que se cumpliera todo y luego el fin. Y vamos a tener acceso ya no a esta palabra, los que hayamos vencido, sino a una palabra superior. Pero mientras estemos aquí, está diciendo Cristo Jesús que a donde Él iba. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores sabía perfectamente bien que mientras estuviera en este cuerpo humano, si no hacía lo que su Padre le mandó, porque dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se humilló y se humilló a sí mismo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz, porque nuestro Rey sabía perfectamente bien por la ley de Jehová, la ley del Creador de los ejércitos, de todos los cielos, el Creador de todo, sabía perfectamente bien Cristo que si pecaba, que si desobedecía y le daba a su cuerpo alimento, Cristo Jesús no iba con su Padre. Entonces, Cristo Jesús tuvo temor y con santidad, sin pecado, Él murió, resucitó y su Padre lo sentó a la diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como primogénito, como ejemplo al que lo quiera seguir. Porque de igual manera, cristiano o cristiana que se llame del pueblo de Dios y después del conocimiento esté practicando el pecado y no quiera pagar el precio, nunca van a poder llegar a la vida eterna. Nunca van a poder llegar a la tierra celestial. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que hay dos lugares a donde el ser humano va a ir. Dice la palabra, y como está establecido a los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, lago de fuego o vida eterna. Al que hizo lo bueno, vida eterna, pero al que hizo lo malo, perdición para siempre. Entonces, en este pacto, Dios mandó a su Hijo Jesús para que en este nuevo pacto recibiéramos por fe la presencia de Dios y poder nosotros cumplir todos los mandamientos para poder ir a la vida eterna. Entonces, cristiano o cristiana, vuelvo a repetir, que imiten a estos que eran fariseos, que daban palabra, pero que pecaban. El pecado paga un salario de la muerte y la bendita palabra de Dios habla de una segunda muerte. Esto quiere decir el lago de fuego. Así porque por eso Jesús dice, en su pecado moriréis y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Ya habíamos visto más o menos este versículo anteriormente, se vuelve a repetir, que dice, a donde yo voy,
ustedes no podéis venir. Y les dijo, ustedes, fíjense bien, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Es muy importante, bendito pueblo de Dios, poder discernir la palabra, porque antes de que yo fuera llamado por Dios, antes de que tuviera su misericordia, era un ser terrenal, como lo dijo Cristo Jesús en San Juan 3:3, lo que es nacido de carne, carne es. Y por naturaleza la Biblia nos dice también en la epístola de Primera de los Corintios que el hombre natural, que no tiene el espíritu, por naturaleza busca las cosas terrenales. Cuando se refiere a las cosas de aquí abajo, se refiere a cuando entró el pecado y que Dios se separó del hombre, pues ya no pudo buscar las cosas espirituales ni echar mano de las cosas espirituales, y el hombre entonces hizo amistad con el mundo. Fue de aquí abajo, buscó el ser humano, como lo vimos en Eclesiastés, acomodarse en este mundo y participar del duro trabajo que Dios dio a los hombres para ocuparse en él, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, en el bautizo significa una muerte terrenal, dejar, separarse del mundo, separarse de lo terrenal, separarse de la mesa de Satanás. Y en el bautizo, mediante la fe, Dios nos resucita y nos da las alas. Como dice en Apocalipsis 12, nos da las alas de gran águila para que volamos y seamos seres espirituales por fe. No físicamente, sino por fe. También recuerde que la palabra de Dios nos dice, nos habla de la montaña, nos habla de una azotea, nos habla de seres espirituales, nos habla de seres diferentes a los de aquí abajo, nos habla de un comportamiento totalmente diferente a la gente que es de aquí abajo. Por eso Cristo Jesús dijo, yo, aunque esté en este cuerpo humano, soy peregrino, soy extranjero, soy gente de paso, yo no soy de este mundo, yo no soy terrenal, yo soy de allá arriba. De igual manera, la bendita palabra de Dios, cuando llegó a mi vida y tocó mi corazón, dejé de cantar el himno nacional, dejé de decir soy mexicano, porque si usted conoce bien la Biblia, dice la palabra que el verdadero judío no es el que está circuncidado en el prepucio, en Romanos lo dice, no es el que lo es en el exterior, sino lo es el que es en el interior, el que de corazón recibió el Espíritu Santo y fue circuncidado. Entonces dejó de ser de carne y la palabra de Dios nos dice en Hebreos que nos hemos acercado a la ciudad celestial, a la ciudad que no se puede palpar, a Jerusalén, la celestial. Entonces, verdaderamente yo ya no soy mexicano. Si es que verdaderamente también usted participó de una muerte, usted ya no es de aquí abajo. Yo, como testimonio también, le digo que alguna ocasión que tuve que ir a aprender computación hace aproximadamente como unos 7 o 8 años, bueno, era pura gente adulta, era una escuela donde gente adulta iba, y el maestro nos hacía salir los lunes a adorar a la bandera, cuando nosotros no tenemos más que un Dios para adorar. Y yo no adoré ya desde ese momento, desde que tuve conocimiento, y el maestro me llamaba la atención, pero yo le decía, yo tengo un Dios en los cielos, que nunca entendieron ellos, ni van a entender el lenguaje celestial. Entonces, Cristo Jesús no era de aquí abajo, Cristo Jesús, ustedes son de aquí abajo. Ahora, mucho ojo, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy también hay mucho pueblo que piensa que es de Dios, hay mucho cristiano que piensa que es de Dios, pero no están en la cruz, siguen siendo de abajo. Bien lo dijo nuestro Señor Jesús, por sus frutos
los vas a conocer. Cristiano que se comporta como un católico y hace lo mismo, ¿verdad? No me refiero a ir a la villa ni a adorar muñecos, sino sus vidas cotidianas, su lenguaje que usan, su, los trabajos, estar consagrados totalmente. Perdóneme, pero no es una persona espiritual, es una persona de aquí abajo, es una persona mundana, es una persona carnal. Entonces, esta es la diferencia que nos hace a los que son de aquí abajo, a los que piensan que son cristianos, y a los que son de arriba, obviamente, bendito hermano y bendita hermana, lo estiman todo como basura, como lo dijo Pablo. Todo lo que era para mí ganancia, me he despojado de todo, lo he hecho a un lado por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas, y todo lo he estimado como basura. Como también habla de algunas parábolas que vimos, en las parábolas que estamos reforzando todas estas enseñanzas, cuando se encuentra un gran tesoro y dice que va y vende todo lo que tiene, que va y tira todo a la basura para poder comprar ese terreno y poder comprar ese tesoro. Así que cuando nosotros somos seres celestiales, morimos, nos separamos totalmente a la mesa de Satanás, y ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, que ser un ser espiritual es poder caminar hoy en el mar, cuando usted ya estimó todo como basura, porque nosotros andamos en la carne, pero no militamos en la carne, ni nos enredamos en las cosas del mundo, porque un ser espiritual únicamente está buscando las cosas de arriba. Es un ángel. Bien, entonces el primogénito, el ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo. Recuerda que la palabra mundo es la mesa de Satanás. Yo no soy de este mundo. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Así que dice, por eso les dije que van a morir, porque no quieren resucitar, porque no quieren creer, porque no quieren tomar su cruz, porque no quieren crucificar su carne, porque no quieren sacrificar la vana manera de vivir que recibieron de sus padres, porque no quieren sacrificar el alimento que les pide la carne. No creen que hay un poder, no creen que yo los voy a resucitar, no creen que yo los voy a hacer seres espirituales. Por eso, si usted no quiere salir del mundo, por eso si usted se aferra a seguir en la carne, en su pecado va a morir. ¿Qué es morir? Que Dios no puede habitar con seres de abajo. Dios es un ser espiritual. Recuerde que ya vimos que mi Padre está buscando adoradores de espíritu y a espíritu. Recuerde que dice Dios que aquel que ha muerto busque las cosas de arriba, se ciña y le dé la vuelta a la mesa de Satanás. Entonces, qué hermosa enseñanza del verdadero evangelio y del verdadero camino que hoy a muchos les molesta y gustan y se van a que les rasquen el oído. Pero bienaventurado en estos últimos tiempos de apostasía, los poquitos contados con los dedos que crean, y que verdaderamente el creer es el hacer. Bien, dice en el versículo 25, entonces le dijeron, y ahí está el pecado, ahí está la molestia cuando escuchan una verdad. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho, o sea, ¿para qué me vuelven a preguntar? Soy el Hijo, soy el Salvador, soy la piedra, soy el que escribió Isaías, y soy de los que dijeron, soy el Salvador, soy el Mesías, soy el Cristo. Ya se los dije desde un principio, pero ustedes no creen. Y me vuelven a decir, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? No, estaban tapados, un corazón endurecido. De igual manera, hay mucha enseñanza aquí, bendito hermano y bendita hermana, porque los cristianos que sigan siendo de aquí abajo, aunque vengan a la Biblia,
no escuchan la voz de Cristo. No les gusta escuchar el tema de la cruz. No les gusta escuchar el tema de la luz. No les gusta escuchar el tema del sacrificio. No quieren. ¿Por qué? Porque para poder nosotros ser verdaderos hijos de Dios, pues necesitamos crucificar todas las cosas que están aquí abajo, como en Gálatas 6, que dice Pablo, pues porque para mí yo estoy crucificado al mundo, yo no soy del mundo, yo soy de arriba y el mundo me es crucificado a mí. Y dice, bienaventurado el que ande conforme a esta regla, paz y gracia de Dios. De aquí en adelante, dijo Pablo, nadie me moleste, porque yo traigo las marcas de mi Señor Jesús. No me puedo bajar al mundo. Ya no me molesten, decía Pablo. Ya, el que quiera creer, que crea, que tome su cruz y me siga y sea un ser de arriba y deje de ser de aquí abajo, para que no se queden engañados preguntando, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Bueno, dice entonces, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Es muy importante esto, miren. Cuando dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Aquí le voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús se conoce como un juez, como un maestro, como un sumo sacerdote, como un apóstol y un verdadero siervo de Dios. Amonesta, exhorta y enseña la bendita palabra, lo que es pecado y lo que es de Dios. Enseña sobre las dos mesas. Pero para poder entrar yo a este reino, para que Cristo Jesús me pueda decir toda la sabiduría y todo el conocimiento para alejarme de Satanás, necesito creer en el primer mensaje. Usted, bendito hermano y bendita hermana, se bautiza, o más bien usted es un instrumento para bautizar, y el que bautiza es Cristo, y recibe el Espíritu Santo y usted es un ministro. La ovejita que se acaba de bautizar recibió un mandamiento nada más, uno, que fue, eres pecador, bautízate, ser un ser espiritual y ven a la palabra, porque la palabra, Cristo Jesús tiene muchas cosas que decirte, muchas cosas que juzgar de nosotros, porque dicen Romanos que cuando yo estaba sin ley, estaba libre de pecado, porque no conocía la ley, pero que cuando alguien llegó con la ley, entonces la ley me hizo saber que era un pecador, que no era un ser humano que adoraba a Dios. Entonces la ley me trajo un arrepentimiento, me bautizo, empiezo a venir a la ley y empieza a abundar el pecado en mí, porque todo lo que yo hacía anteriormente era sin conocimiento, era sin ignorancia, no conocía los más de 800 mandamientos que hay en la Biblia. Entonces abundó el pecado cuando empecé a venir a la ley, que es lo que quiso Dios, porque entonces también abundó la gracia por fe, abundó el poder de Dios para empezar a separarme de todo lo que es pecado. Pero si no se arrepiente, si no es humilde, Cristo Jesús dice, yo tengo muchas cosas que decirles, muchas cosas que juzgar de ustedes, pero ustedes no quieren creer, ustedes no quieren entrar. Entonces, una persona que no cree en Cristo, una persona que no empieza a creer en los primeros mandamientos, se va a quedar en ignorancia. No va a poder Cristo Jesús juzgarlos y decirle todo lo que tiene Cristo Jesús que juzgar de nosotros. Entonces, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo he oído a él, lo he oído de él, y esto es lo que hablo al mundo ahora. El que me envió es verdadero. Yo he venido a hablar el Evangelio. He venido a decir, yo soy la puerta del redil. He venido a decir, entren por la puerta angosta. Y ustedes no quieren creer. Y si no creen en el verdadero, y si no creen en mí, pues tengo muchas cosas que decirles, pero no se las voy a poder decir.
Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, todos aquellos que no creyeron en Cristo jamás volvieron a escuchar la voz de Cristo, más que sus discípulos, más los que creyeron en Él, los fariseos, se quedaron en su ignorancia, porque Cristo Jesús quería amarlos, quería enseñarles, quería juzgarlos, pero ellos no creyeron que Dios lo había mandado como maestro, como salvador. Entonces, es muy importante, porque cuando nos llega por primera vez el Evangelio o las buenas nuevas de salvación, se nos da testimonio de Cristo, se nos da testimonio de un rey, se nos da testimonio de sujetarnos y de salir de las tinieblas y empezar a ser obedientes y a ser gobernados por un rey, a su nombre gloria. Es el primogénito, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es Cristo Jesús. Pero hay que creer en el mensaje para que Él pueda juzgarnos y en el discipulado podamos escuchar esa voz de nuestro bendito Rey. Dice, pero no entendieron que les hablaba de Dios, del Padre. Ellos pensaban que les hablaba de José, acomodando lo terrenal a lo terrenal, porque ya hemos aprendido en estos versículos y capítulos cómo una persona que no cree, que tiene pecado, cómo discierne la palabra. Dice entonces, les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis que soy yo, el que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora ella está diciendo, miren, cuando levanten al Hijo del Hombre, cuando lo claven en la cruz abajo y se ha levantado y esté crucificado, entonces muchos de ustedes van a entender que yo no vine por mí mismo, porque yo morí y un muerto no se puede resucitar a sí mismo. Van a entender, entonces, hasta entonces van a entender pocos de ustedes que verdaderamente fui enviado, porque el Padre fue el que me resucitó y el que me sentó a su diestra. Y muchos, cuando se les predicó en el libro de los Hechos, que Cristo Jesús había resucitado, muchos de los judíos creyeron y muchos otros no. Muchos se convirtieron. Digo, la mayoría quedó con un velo porque era muchísimo pueblo de Dios, pero muchos sí creyeron. Hasta entonces, hasta que el Padre. Entonces, cuando Cristo Jesús resucitó y se apareció, hasta entonces creyeron que había sido enviado por el Padre. Bien, dice entonces, y que nada hago por mí mismo, también bendito hermano y bendita hermana, ahí en este versículo 28, estamos reforzando también la enseñanza que nosotros vimos hace algunos meses, Jesús Dios o el Hijo de Dios. Aquí mire lo que dice, y nada hago por mí mismo, Cristo Jesús viene a dar testimonio que la obra que hacía no era de su pensamiento, no era una voluntad, sino todo lo que hacía era mandamiento de su Padre, era la voluntad de su Padre. Dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo y así hago. Según me enseñó. Ahora es muy importante, Cristo Jesús, la sabiduría que tenía, también se le enseñaron. Se le enseñó su Padre. Alabado sea Dios. Y así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo el que me sigue no andará en tinieblas, así también el que sigue a Cristo Jesús y llega a tener una estatura espiritual, no habla de su propia cuenta, sino habla según fuimos enseñados mediante la presencia del Espíritu Santo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y todo lenguaje que una persona recta, que un hermano santo, que alguien que no tenga tacha delante de la gente, entonces habla como fuimos enseñados por el Padre y por Cristo Jesús. Ese lenguaje tienen, como lo tuvo Cristo Jesús, por sujetarse y por ser obediente a su Padre. Dice en el versículo 29, porque el que me envió
conmigo está. Es muy importante. Recuerde que hemos hablado, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús recibe al Maestro, recibe el Espíritu en el Jordán, y ya hemos visto que el que nos enseña, vimos un versículo y hay otros versículos en donde dice que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, que el Espíritu es el que nos viene a dar el entendimiento de este lenguaje y es el que nos enseña la bendita palabra de Dios y es el que nos hace discernir para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero recuerde quién puede tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Lo que ojo no vio, lo que oído nunca oyó, lo que no ha subido en el corazón del hombre son o es lo que Dios ha preparado para los que le aman, el Espíritu Santo con el hombre, para tener la sabiduría y el entendimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo era sabio, por eso Dios le hablaba, por eso Él sabía el camino, porque el Espíritu que recibió, que es Dios, nunca lo contristó, nunca lo apagó, nunca pecó Cristo Jesús y el Padre siempre estaba con Él y entonces el Padre era el que hablaba por medio de Jesucristo. Amén. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ay, bendito hermano y bendita hermana, ojalá vaya meditando, ojalá entienda la palabra de Dios, ojalá. Dios no abandona tampoco hoy a ningún hijo suyo mientras hagamos lo que le agrada al Padre. La bendita palabra habla de santidad, habla de rectitud, habla de perfección, habla de justos, habla, ve y ya no peques más. Y para eso, para muchos cristianos les molesta, porque como tienen pecado, su defensa es, como aman las tinieblas, nadie puede ser perfecto, somos salvos. Pero el que cree en el poder de Dios, porque el poder de Dios, es decir, puedo ser un ser angelical y es blasfemar contra el poder de Dios, es decir, no puedo ser santo. Así que el Padre nunca abandonó a Cristo, siempre estuvo el Espíritu Santo dentro de su Hijo, porque Cristo Jesús hacía lo que le agradaba a su Padre. Recuerde que ya hemos visto anteriormente que la muerte espiritual, que un cristiano puede perder el Espíritu Santo, lo vimos con varios versículos bíblicos. Entonces, Cristo Jesús es el camino, es nuestro ejemplo a seguir. Dice también, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que muchos no creían, pero otros sí creían. Y de igual manera recuerde que estamos aprendiendo del Evangelio de San Juan cómo debe de comportarse un verdadero siervo de Dios. ¿Qué imagen debe de tener? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de hablar? ¿Qué es lo que debe de enseñar? Y también hemos visto cómo Cristo Jesús enfrentaba a los pecadores y no se callaba. Ahora, de igual manera, los que imitan a Cristo y los que tienen el Espíritu Santo tienen que tener este fruto. Alabado sea Dios. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a los que no habían creído. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, lo primerito que se le dice a una persona que con el Evangelio creyó y se bautizó y salió del mundo, lo primerito que enseña Dios es, mi palabra no es los domingos, mi palabra no es lunes, miércoles
ni jueves. Mi palabra es todos los días. Si permaneces en mi palabra, si permaneces en mi palabra. Recuerde, Cristo Jesús no enseñaba los domingos. Estamos viendo que todos los días, a los que quisieran tomar su cruz, a todos los que dejaron redes, a todos los que dejaron padres y familias y lo empezaron a seguir, todos los días tenían enseñanza. Testimonio, bendito hermano y bendita hermana, para testimonio del Padre y de Cristo Jesús. Cuando me llamaron de las tinieblas a su luz admirable, y me dijo Cristo Jesús, ¿cuál era el precio para tener el conocimiento? Yo creí y estimé todo como basura para permanecer en su palabra. Porque para permanecer en su palabra hay que sacrificar muchas cosas que usted y yo teníamos antes en nuestra vida. Yo empecé a dedicarle 2 horas diarias, luego 3, luego 4, luego 5, y así ese bendito poder por haber creído, ahora ya no permanezco en su palabra. Ahora permanezco como ministro dando su palabra. Porque lo que recibí por gracia, hoy lo doy por gracia. Pero los que van creyendo, los que se van bautizando, los que se van convirtiendo, permanezcan en mi palabra. Y recuerde, Cristo Jesús no les habla con caricias, no les habla con palabras persuasivas, porque nuestro Señor Jesucristo no le interesaba tener un montón, no le interesaba tener una muchedumbre, sino le interesaba gente que de corazón creyera, pagara el precio y lo siguiera. Entonces también muchos hoy tienen temor de cuando un cristiano se va convirtiendo, de decirles cuál es el verdadero camino, porque dicen no se vaya a ir. No le digas. Así están muchas iglesias del día de hoy. Usted bendito siervo y yo, que tengo el privilegio de ser un siervo, cuando alguien viene, por eso hay poca gente y yo tengo poca gente, porque se les dice la verdad. Y como ya lo vimos anteriormente, cuando Jesús lo seguía una muchedumbre y les dijo que el que no comiera de su carne y viviera de su sangre y permaneciera con él, no podían ir con él, muchos volvieron para atrás. Entonces, recuerde que también estamos aprendiendo cómo habla Dios por medio de un verdadero siervo. ¿Qué es lo que enseña? Grábeselo. ¿Cómo debe hablar Dios? O cómo habla Dios más bien. Entonces dice, y si ustedes permanecen en mi palabra, fíjese bien, seráis verdaderos, porque hay muchos falsos, y no serán engañados. Serán verdaderamente o verdaderos alumnos míos, no falsos, porque hay muchos que la palabra discípulo significa alumno. Hay muchos que piensan que van a escuelas teológicas y los engaña Satanás disfrazado de luz y los disfrazan sus ministros y los engañan pensando que con esas escuelas se van a salvar. No. Como yo ya le he dado testimonio, y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos en el mundo, y aún muchos cristianos exhortan e inclinan a sus hijos a estudiar 8 o 10 horas diarias según el nivel académico que tenga. Porque ya cuando tienen un nivel académico de universidad, no son 10 horas. Todo el día tienen que estarle macheteando y aprendiendo. ¿Por qué? Usted se preocupa porque tengan esa sabiduría y llegan a un conocimiento y los manda y los lleva a la primaria y les prepara el lunch y los lleva luego a la secundaria y los lleva luego a la preparatoria. Pero ¿por qué no permanecen? ¿Y por qué no hacen lo mismo en las enseñanzas del maestro? En la escuela del maestro, en la escuela de Dios. ¿Qué cristiano conoce usted el día de hoy
que tenga ese fruto de estimar todo como basura, sacrificarlo todo por el conocimiento y por escuchar al maestro 4, 5, 6, 8 horas diarias, como hacen en el mundo. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que no, hermana? Medite. ¿Dónde está la fe? Yo le digo algo. Aquí tengo niños pequeños que me dicen abuelo. Y claro, espiritualmente es mi familia y los amo con el amor de Dios. Uno tiene 3 años, otra tiene 6 años. Tienen el lenguaje de Dios, hablan puras cosas de Dios y tienen la paz. Tienen un rostro diferente a los rostros de los que no son discípulos. Entonces, es muy importante que para que el maestro le pueda dar clases, para que el maestro le pueda dar palabra, es muy importante el requisito que pide Cristo, permanecer en su bendita palabra. Yo espero que vayamos entendiendo esta bendita palabra. Dice aquí, porque detrás de cada mandamiento, detrás de cada sacrificio que uno haga cuando cree, hay una recompensa muy grande. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, ¿cuántos trastornan con mentira, con engaño y torciendo las escrituras porque no quisieron pagar el precio? Porque para poder conocer la verdad, para poder tener la sabiduría de Dios y de Cristo Jesús en mi corazón, recuerde, hay un precio. Permanecer por 1, 2, 3 años, como los discípulos, 3 años y medio, que los discípulos eran alumnos que eran enseñados 16 o 17 horas diarias. Únicamente en el tiempo que dormían para descansar era cuando no eran enseñados, pero desde que se levantaban hasta que oscurecía, en todo momento estaban aprendiendo al lado del maestro. Por eso el maestro dijo muy claramente, el que no toma su cruz y me sigue todos los días, no puede ser mi discípulo. Hay un versículo que habla de eso, no puede ser mi discípulo. Muchos están engañados en escuelas teológicas, muchos están engañados en iglesias cristianas y piensan que Cristo Jesús les habla. No, esto no viene de mí, yo no maldigo a nadie, está escrito. El que tiene el sartén por el mango es Dios y es Cristo. Entonces, el que permanece, el que toma su cruz, entonces, ¿qué cree? Cristo Jesús le enseña personalmente y conocerá la verdad. Porque Cristo Jesús, como vimos en unos versículos anteriores, que dijo, yo y todo lo que me da el Padre, yo resucito a quien quiero y a quien no quiero no lo resucito. Yo también le doy enseñanza al quien quiero y al que no quiero no le doy enseñanza. Entonces, claro que todo ser humano que cree y hace, se lleva el galardón. Ahora, soy enseñado y conoceré la verdad y algo muy importante. Vea qué bendición. Y la verdad, esa enseñanza me hará libre. ¿Cómo es eso? Bien, el adversario, se le llama, llamado Satanás, es un ser que nos pone cadenas y nos lleva cautivos al mundo. Nos lleva presos a Egipto. Nos lleva presos a las cosas terrenales, a ser seres de aquí abajo. Pero entonces, tengo la palabra en mi corazón por haber pagado el precio, viene Satanás por medio de un impío, de una falsa congregación, por medio de un ser que no sea cristiano, y me quieren lavar el coco con palabras persuasivas, torciendo las escrituras, y como la verdad está en mi corazón y fui enseñado con Cristo, le digo como Cristo Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque solamente adorarás a Dios. Aléjate, Satanás. Y así, bendito hermano y bendita hermana, en el trayecto que Dios me ha permitido, me he encontrado con mucha oposición de los que se llaman cristianos, con gente que dice ser apóstol o maestro, que me han enfrentado y con la verdad se han ido rechinando dientes porque no tienen, con su espada que es de Satanás, no tienen cómo defenderse con la espada de doble filo, que es la verdad, y que esa arma
Dios se la da a todo el que paga el precio. Alabado sea Dios. Y esa verdad lo va a hacer libre porque no lo van a poder engañar. Entonces, el precio y esta bendición es personal para todo aquel que quiere pagar el precio, que quiere tomar su cruz, que permanece. Entonces esos son los libres. Hay muchos cristianos que piensan que son libres, pero así como Cristo Jesús les dijo, ustedes no son libres, son hijos del diablo. Hay muchos que piensan que son libres y no conocen la verdad. Bueno, y la verdad los hará libres. Y fíjese bien, aquí está lo que yo le digo, ¿verdad? Los pecadores que piensan que son pueblo de Dios, porque aquí nos los deja Dios como enseñanza para no dudar de estas benditas enseñanzas. Y recuerde siempre, la palabra está viva, es para nuestros tiempos hoy, ya no es para ellos. Dice, les respondieron a Cristo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seremos libres. Entonces, entendían la palabra. Mire, como este nuevo pacto es por fe. Los que pecan no ven a Satanás, no ven las cadenas, no pueden ver que el mundo es Egipto y que Satanás con un poder los tiene trabajando, los tiene consagrando sus vidas ahí, como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas. Los tienen derramando su sangre en todo lo terrenal, menos en las cosas de Dios. Y piensan que son hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham son los que tuvieron fe. Pero mire cómo les contesta Cristo, y esto es muy importante. Y es algo horroroso tener un velo, creer que soy cristiano, pensar que estoy en la verdad y que no sea cierto. Es algo horroroso. Bien, Jesús respondió, de mi Padre de cierto y de mí de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dos señores, uno que nos dice y nos da un mandamiento. Usted come del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, y siempre va a estar vivo. Pero hay otro árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y el mal, la sabiduría de Satanás. Y el comer es que yo me acerque, que me den un consejo contrario al que Dios me dijo y me digan, no es cierto, Dios te ama, no es cierto que vas a morir, tú ven y no dejes el mundo, tú ven y no dejes lo que te enseñaron tus padres. Y entonces, basta eso para que Satanás sea mi Señor y sea mi amo. Porque todo aquel a que obedecemos, Romanos lo dice muy claramente, dice la palabra que uno es esclavo del que le obedece, sea para ser libre o sea para estar en cautividad. Entonces, si yo obedezco a la voz de Satanás que no está en la Biblia, soy esclavo de Satanás. Así como Faraón tuvo esclavos, así de igual manera como una sombra, todo aquel cristiano que practique el pecado y que no quiso creer y llevar una vida recta, su Señor no es Dios. Aunque piensen que son descendencia de Abraham, aunque piensen que son cristianos, tienen otro Señor. Aquí lo dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Bien, así que el que hace lo bueno, el que hace los mandamientos, es esclavo de Cristo. Como dijo alguna ocasión Pablo, prisionero de Cristo, esclavo de Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, hay dos señores. Y recuerde, la palabra Señor significa amo. Usted decide quién quiere ser su Señor y su amo. Los dos son poderosos. Uno
mucho más que el otro que lo venció en la cruz. Pero el ser humano tiene libre albedrío para escuchar una voz a la carne, una voz a los deseos, una voz a los apetitos, una voz que no es de Dios. Y basta con que yo coma, como Eva, para que quede yo muerto, para que quede yo desnudo y para que sea yo hijo del diablo. Bien, y Él sea y se enseñore de mi vida. Es lo que está diciendo aquí Cristo. De hecho, estos que enseñaban la palabra eran esclavos, no de Cristo, sino esclavos de Satanás. Bueno, y dice así, fíjese bien, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda siempre. Ahora bien, la casa es la iglesia, es el templo que había estado ahí, ¿ok? Hoy la casa es espiritual. Dice que el esclavo, el que peca, va a estar un rato aquí abajo pensando que es cristiano, pero cuando nos vayamos a la verdadera casa, que es la celestial, los esclavos del pecado no van a ir a esa casa, no van a permanecer, pero los hijos sí. ¿Y quién es hijo? Lo dice en Romanos 8. Los hijos son los que son guiados por el Espíritu Santo. Los hijos son los que no practican el pecado. Los hijos son los que tienen la imagen de Dios y un hijo es aquel que está sujeto al Padre, al que es obediente. Bien, así que todos los que somos esclavos de Cristo y que obedecemos su voz, estamos en su casa y tenemos vida eterna. Más los cristianos incrédulos que están pecando, entonces no son, su Señor no es Dios, tienen otro Señor. Dice en el versículo 36, así que si el Hijo los libertase, serán verdaderamente libres. Y recuerde, hay muchas alabanzas, una de ellas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. A Cristo Jesús se le conoce como el libertador, porque cuando yo me arrepiento y creo y quiero darle mi vida y quiero hacer los mandamientos, entonces Cristo Jesús le dice, Satanás, te vencí en la cruz y rompo el yugo que tú tuviste sobre y ahora lo traslado de las tinieblas para que no regrese a Egipto a trabajar y lo tengas como esclavo y va a ser libre de tu obra para que trabaje en el campo y pueda hacer méritos y pueda atesorar para la vida eterna. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para adorar, para servir, para danzar. Entonces, mucha alabanza para poder fortalecer lo que le digo. Libres de la opresión de Satanás. Pero recuerde, hay un precio. Creer, permanecer en la palabra, tomar la cruz, morir y decir, me paso y me separo totalmente y estimo todo como basura a esa mesa y entrego mi vida al Señor en obediencia total. Bueno, muy bien. Dice en el versículo 37, sé que son descendientes de Abraham. Igual, hoy dice Dios, sé que se bautizaron, sé que son cristianos, sé que yo lo sé, yo como Señor sé el día que llegaron. Dice, pero procuran matarme. Ahora de igual manera, ¿qué es procurar matar hoy a Cristo? Recuerde, la palabra matar es hacer a un lado. Hoy, el día de hoy, es acomodado en lo espiritual. Llega Cristo por medio mío a quererles hablar de la cruz. ¡Ah, no! ¡Fuera con este legalista! ¡Tapen hoy! Ya no vean sus enseñanzas. Ok.
procuran matar. No a mí, yo traigo a Cristo adentro. Procuran matar a Cristo, ¿verdad? Entonces mire lo que dice aquí. Sé que son cristianos, pero procuran matarme para no escuchar mi voz, para no escuchar mis mandamientos. Dice, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Aquí está. Aquí está por qué procuran matar a Cristo. Porque les parece dura el comer de su carne, el beber de su sangre, el permanecer, el tomar la cruz. No haya cabida. Recuerde, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Sí? Y a los que encontraron cabida en esta prédica de la locura, es poder de Dios y poder de Cristo. Ahora dice aquí, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí están los dos señores y aquí están los dos frutos, aquí están los dos cristianos el día de hoy, aquí están los dos comportamientos. Yo tengo como padre a Satanás, estoy en el mundo, hago las cosas del mundo, me comporto igual que cualquiera del mundo. Ahora, tengo a Cristo, tengo a mi Señor, tengo a Dios y soy totalmente una criatura diferente, totalmente diferente a los que creen que son de Dios. Por eso dice Pablo, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Bien, entonces, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Con mucho amor, desde lo más profundo que es Dios y Cristo Jesús, deseo que esta palabra dé un fruto de vida para inclinar los corazones a la verdad y esperar a nuestro Señor Jesucristo y tener la recompensa eterna y estar con usted disfrutando y gozando de la vida eterna. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.